Marcha 25N en Córdoba por la lucha contra la violencia hacia la mujer. La convocatoria es para este lunes a las 18 en Colón y Cañada. La consigna de la Asamblea Ni Una Menos es basta de femicidios y transfemicidios, con críticas a los gobiernos nacional y provincial por las políticas aplicadas. Realmente nos desconcierta, ¿no? La avanzada conservadora, fascista, diríamos, nos desconcierta y por ahí uno no sabe muy bien cómo actuar. Por ahí no se fueron en contra de la ley de aborto, por ejemplo, pero sí están desfinanciando. Sabemos muy bien que, por ejemplo, el Programa Nacional de Salud Sexual y No Reproductiva dejó de girar medicamentos anticonceptivos, dejó de enviar a las provincias el misoprostol, desprotege de esa forma a las mujeres y genera una tremenda inequidad. Es la primera marcha del 25N que se da en el contexto del gobierno de Javier Milei. Como todos los años, el reclamo tiene que ver con que se ponga fin a la violencia contra las mujeres y las disidencias. Pero en esta ocasión, en este 25N, se suma además el reclamo contra el gobierno de Milei por los recortes que ha llevado adelante en estas áreas. Es un gobierno y un presidente que descreen de la agenda de género y, entre otras cosas, decidió cerrar el Ministerio de la Mujer y Géneros y Diversidad, que había sido creado en 2019. Son algunas de las imágenes que nos deja este 25N, manifestaciones para pedir la erradicación de la violencia contra las mujeres, que el año pasado fue la responsable de 85.000 feminicidios según la ONU. Abrimos el segundo bloque de Redacción Abierta hablando sobre esto que veían recién en nuestro compilado Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La cifra esa que da la periodista española, la verdad que preocupa porque si lo trasladas a otros números, te diría que en el mundo muere una mujer cada 10 minutos por violencia machista, ¿no? En Argentina, cada 36 o 37 horas. Dato que nos sigue preocupando y mucho. En ese marco, y muchas de las reivindicaciones que se escucharon ayer tienen que ver con el desfinanciamiento de políticas de gobierno, de programas de gobierno que han sido totalmente desarticulados y de un discurso muy violento que baja. Tanto es así, no quiero dejar de hacer referencia a que estamos hablando del 25 de noviembre. El 15 de noviembre, apenas hace 10 días, el único país que votó en el mundo en contra de una resolución de la ONU para erradicar la violencia a mujeres y niñas, la violencia digital a mujeres y niñas, ¿sabés cuál fue? Sí, la Argentina, como otra más de las tantas provocaciones que realiza el gobierno nacional en estos temas. O sea, pasamos de ser vanguardia a, dice la colega Luciana Pecker, a ser vergüenza a nivel mundial. Betiana Cabrera Fasolí es médica, es docente, es integrante del Observatorio Mumalá. Guillermo González es fiscal provincial y Fernanda González, dos González sentados en la misma mesa, es editora y periodista de nuestra casa. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por estar por aquí. Gracias por la invitación. ¿Qué pensar en este 25 de noviembre, Fer? Bueno, qué pensar que han cambiado muchas cosas para mal, eso es lo malo que tenemos que decir, que tenemos mucho para hacer, para sostener, para resistir, y que los medios de comunicación tenemos una tarea enorme para visibilizar estas violencias que se siguen generando, que se profundizan, que volvimos para atrás, y que tenemos que estar en forma coordinada con diferentes instituciones para poder defender los derechos de las mujeres, para pedir que frenen con la violencia hacia las mujeres y las niñas. Muchísima tarea para sostener, sobre todo, ¿no? Guillermo, la tarea de la justicia se va permeando la perspectiva. Vos sos muy crítico de eso, has dado muchas charlas, venís hablando, has intervenido en casos. Sí, creo que hay dos procesos bien que parecen similares, pero se los puede observar de forma distinta a cada uno, y una es la de construcción de todos los operadores y otra la de construcción institucional, y eso me parece que está muy bueno para ponerlo sobre la mesa y para observar, ¿no? Más allá de la construcción que podemos estar viviendo los operadores, cada uno de ellos,
Cuando digo operadores de estos conflictos, no me quedo solamente con quienes integramos el Poder Judicial o solamente con jueces y fiscales, sino que estamos hablando del personal de salud, de la policía, de administrativo, de todo tipo, que tenemos contacto con este tipo de conflictos. Y por otra parte, analizar cuán deconstruido está el Poder Judicial como tal, cuán deconstruido está Canal 10, cuán deconstruidos están las instituciones. Punto 1. Y otra advertencia, siempre nos sirve manejar el tema de las estadísticas, del trabajo que hacen en Mumalá, por ejemplo, es excelente. Lo que recién decían, el tema de los 85.000 feminicidios. Nosotros acá tenemos que prestar atención en esto. En promedio, si vos ves los últimos años, en nuestra provincia tenemos más o menos, poco más, poco menos, 18, 20 femicidios por año. Al margen de cuánto podemos hablar, cuánto se mantiene o no esa cifra, tenemos que entender que esa es la punta del iceberg. Cuando vos tenés, eso lo podemos ver nosotros cotidianamente en nuestro trabajo, cuando vos tenés que en el año pasaron 20 femicidios, esa es la punta del iceberg, porque han habido, significa miles, miles y miles de hechos de violencia de género que no llegaron al femicidio, pero que también intentamos darle algún tipo de tratamiento y algún tipo. Y genera miles y miles de víctimas en mujeres, niños, niñas, niñes, infancias trans, personas de las disidencias sexuales, etcétera. Entonces, cuando decís víctimas no te referís solamente a aquellas que sufren la peor consecuencia, sino... Exactamente, claro, exactamente. Claro. Y como un caldo de cultivo para que después terminen siendo 20, más o menos, pero ese es, evidentemente, es la cara del horror más terrible y la más fuerte, y claramente entendemos que es lo más grave de todo, pero no es lo único que hay. En Betiana, dice Guillermo, conocemos una parte, sí, hay una punta del iceberg, pero también hasta conocemos menos, porque en el observatorio habían relevado en los últimos datos y era que incluso de las mujeres que han sufrido violencia han sido menos las que han denunciado. ¿Qué nos dice ese dato? Tal cual. Sí, la verdad es que, bueno, desde el Observatorio Nacional Mumalá, que es un observatorio feminista, digamos, feminista federal, que estamos en 20 de las 24 provincias y que hacemos una mirada y un seguimiento de los casos desde el feminismo popular, nosotras lo que venimos encontrando es algunos indicios que en realidad dan cuenta del proceso social, político y económico que estamos viviendo como país, ¿no? Uno de ellos es esto, que es el menor porcentaje que hemos detectado en 5 años en cuanto a denuncias de estas víctimas de femicidio a sus agresores. Nosotros recordemos que la violencia de género, sobre todo, digamos, en términos generales, en nuestro país, en la gran mayoría de los casos ocurre adentro de nuestros hogares, con personas conocidas, es decir, nuestras parejas, nuestras exparejas, maridos, exmaridos, familia, es decir, no es al voleo, no ocurre de la noche a la mañana, generalmente hay una relación violenta que es una espiral ascendente de violencia que por ahí empezó siendo violencia económica, violencia psicológica, violencia simbólica y que bueno, después fue escalando. Entonces hay momentos, oportunidades, hay tiempo antes que nos permite hacer algunas cosas. Esos son la gran mayoría de los casos, en un 90%. Que no se denuncie. Entonces, cuando se reducen las violencias que nosotros podemos ver lamentablemente ya en las víctimas, hablamos de que, bueno, esas mujeres ya estaban desalentadas, muchas de ellas probablemente visibilizaban que estaban en una relación, en un vínculo violento, pero muchas de ellas ya estaban desalentadas de realizar la denuncia o ni siquiera entendían de que había una institución que podía responder por ellas, o sabían que, lamentablemente, a partir de una denuncia no es que mágicamente se habilita todo, sino que después tenemos que pensar en la supervivencia económica de alguien que probablemente lo primero que perdió en ese vínculo violento es la independencia económica. Claro. Tenemos que pensar en cómo nos vamos de ese hogar con nuestros hijos y con nuestras hijas, tenemos que pensar qué vamos a hacer después y un montón de cosas más. Entonces, la verdad es que nos parece un dato desalentador, pero también nos parece que es parte, como dice Guillermo, como dice Fer, de un proceso que a nuestro entender tiene 3 aristas, ¿no? Por un lado hay un desguace y un desmantelamiento de todas las políticas públicas. Por otro lado, tiene que ver con un ataque directo, certero, hacia la agenda de género y de derechos.
Y por último, que tiene que ver también con una situación económica muy compleja, de muchísimo ajuste, de aumento de las tarifas, los servicios esenciales, el transporte, de aumento de la desocupación, de aumento de la presencia del Estado. Y bueno, nosotros sabemos que la pobreza agrava todas las violencias, no solamente Totalmente. la violencia de género. Lo vimos en la pandemia en más de una ocasión y lo vemos diariamente. Guille, ¿qué se hace con eso? Por ejemplo, tomando ese apunte, ese dato. Menos mujeres denuncian porque dicen no me van a creer y si me creen no va a haber asistencia, no va a haber dispositivos para contenerme, no va a haber dispositivos económicos, entonces desalienta las denuncias. Es una baja muy sensible. ¿Qué se hace desde una de las puntas del Estado como es la justicia? ¿Cómo se labura con eso? Mira, en la justicia nosotros venimos trabajando en este proceso que yo te decía de la deconstrucción institucional y haciendo algunas medidas positivas que van más allá, por ejemplo, de simplemente una ley Micaela o algo por el estilo. Hay un montón de protocolos que estamos trabajando en forma interna, esto lo ha dispuesto el Tribunal Superior de Justicia, en consonancia con el Ministerio Público Fiscal, también por una cuestión de los destratos laborales, ¿no es cierto? Tenemos muchos problemas. Hay algo que a mí me gusta destacar, y es que nosotros los que militamos en la perspectiva de género, los que militamos en nuevas masculinidades y las compañeras feministas, siempre hablamos del patriarcado como el gran enemigo, como el gran inventor de todo este tipo de violencias, ¿no es cierto? Y hay gente que no entiende que esa forma, esa lógica binaria, esa lógica de enemigo que tiene el patriarcado, tiene que ver básicamente con un modo tóxico de relacionarnos, de vincularnos, y que eso se traslada a todos los tipos de violencias. Quienes se creen que quienes combatimos el patriarcado estamos solamente para tratar de prevenir o evitar la violencia de género se equivocan, porque todos los tipos de violencia son reproducidas a partir de los vínculos inequitativos. Hay un hilo, a mí me gusta decir siempre que hay un hilo rojo ahí que une de algún modo aquel acto terrible, agresivo de violencia de aquel narcisista psicópata que mata a su compañera después de 27 años de convivencia y 3 hijos en común, la mata. Hay un hilo que une ese acto de violencia también con lo que hace Rusia con Ucrania o lo que hacen siempre en los polos vinculares quien ejerciendo el poder. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos nosotros como humanidad, básicamente, por eso creemos que el ADN de todos estos problemas es cultural y tenemos que trabajar sobre eso, tiene que ver con los modos de vincularnos. Siempre nosotros nos hemos puesto de acuerdo para los mismos procesos temporales que se dan en las relaciones de pareja, se dan en todos los vínculos. Esto de un primer enamoramiento, de primero nos conocemos, primero las cosas en común y después cuando tenemos conflicto no hemos encontrado, después de siglos, no hemos encontrado otro modo que terminar resolviendo que gana el más fuerte de los dos. Gana el que puede ejercer un poder y asimétrico sobre el otro. Si no trabajamos sobre esa génesis, vamos a seguir teniendo problemas con la violencia, no solamente con la violencia de género, sino con todos los tipos de violencia. En tanto tiempo de discurso de odio, Fer, Bueno, hay que también aprender a laburar nuevamente de los medios, ¿no? Porque sí, si no, reproducimos y reproducimos. Reproducimos los mensajes de odio y hay que decir que hoy en día los medios de comunicación tienen un alcance que es rapidísimo, instantáneo y que tiene una velocidad y que cuando uno quiere volver atrás es muy lento. Esa es la distinción. En esto de la construcción cultural que decía recién Guillermo, bueno, allí también está esto del machismo, esto que tienen los medios también de poder construir, de generar, de naturalizar o de desnaturalizar una situación, ¿no? Los estereotipos de las parejas, de cómo relacionarnos. Los medios de comunicación tienen toda esa fuerza y yo siempre pienso, cuando tratamos las noticias aquí en el informativo, nosotros sabemos a quién le tenemos que dar la palabra, ¿no? Porque si damos la palabra a un femicida que ensucia, que habla, que en realidad pone todo a su disposición para ensuciar a la víctima, que la víctima no se puede defender porque ya está muerta y además puede haber otras víctimas, ¿no? Como hijos, hijas. Me parece que ahí es la cuestión que tenemos que rever nosotros como medios de comunicación, como periodistas, como profesionales, ¿no? Que estamos y tenemos una función social además, una responsabilidad enorme en esa construcción. Totalmente. Me quedo pensando también porque, bueno, hablamos mucho, hablamos de quizás los dispositivos estatales que se van reduciendo para dar asistencia a las víctimas de violencia y digo, ¿qué hacemos? Porque también la idea es
justamente no desalentar, sino dando un mensaje positivo de, bueno, como dice Guillermo, seguir luchando contra la violencia de género, animar a que se denuncie a las personas, pero bueno, vos decías recién, Betiana, la pobreza también hace crujir todo, ¿no? Sí, tal cual. Y también vale decir, hay un ataque también sistemático a las organizaciones sociales feministas, entonces también vemos reducida nuestra capacidad de acción, nuestra capacidad de construir redes, que por ejemplo son redes que fueron importantísimas en la pandemia y que hicieron que, por ejemplo, en la pandemia no registráramos tal vez mayor cantidad de casos de femicidios. Tiene que ver con que cuando un Estado todavía no sabía cómo hacer para reaccionar ante ese aislamiento, nosotros seguíamos en los territorios y también seguíamos donde transita la vida de la gente común y corriente, ¿no? Creemos que, bueno, que esa es la complejidad de nuestro tiempo, pero por supuesto para nada un mensaje pesimista, sino un mensaje que es un mensaje de ofensiva, ¿no? De ofensiva y de poder mirarnos para adelante y de decir, bueno, la historia nos enseña que esto es una etapa política. Entonces nosotros tenemos que aprovechar este momento, por supuesto, para permanecer, digamos, porque no tenemos que desaparecer de los lugares en que nos encontramos, así nos veamos un poquito más chicos, así nos veamos un poco más atacados y demás, no tenemos que desaparecer y tenemos que, por supuesto, generar mejores condiciones para que cuando se vuelva a abrir la etapa cultural, la etapa política, ¿no?, nosotros estemos en mejores condiciones. Yo la verdad es que creo que cada una de estas cosas que se hacen alteran la vida cotidiana de la gente. Estamos viviendo peor que hace un tiempo, ¿no? No porque antes estuviéramos viviendo muchísimo mejor, pero estamos viviendo peor que hace un tiempo. Nosotras, por ejemplo, relevamos algo que para nosotros es un horror, que es que la ley Brisa, que es una ley, que es una conquista feminista y de las organizaciones de mujeres y de las organizaciones de los familiares de víctimas de femicidios, que significa una reparación económica para los hijos e hijas de las mujeres asesinadas, que no solo se quedan sin madre, sino que a veces se quedan sin padre, porque muchas veces el padre del femicida que o termina en prisión o se suicida, porque hay un 20% de los femicidas que deciden suicidarse. Esa reparación económica, por ejemplo, que tantos nos costó, que es un salario mínimo vital y móvil, la verdad que es muy poco, pero ustedes imagínense para un abuelo, para una abuela que se tiene que hacer cargo de un niño, de una niña, en una casa, en un hogar en la cual ha habido una situación de violencia tan extrema. Imagínense lo importante que es para un tío, para una tía, hasta que cumplan la mayoría de edad. Bueno, nosotros hemos registrado, este año tenemos 164 posibles beneficiarios y el 2024 no ha tenido ni una sola alta de ley Brisa, por lo menos en nuestros registros. Sí, sí, entonces, ahí vas algo concreto que influye en la vida de la gente. Sí. Hay una, digamos, la política, digamos, esta política de la crueldad, del individualismo, del despojo, nosotros no la tenemos que dejar pasar, la tenemos que denunciar, no nos tenemos que quedar callados. No solamente porque cuando se abran otros tiempos históricos nosotros tenemos que estar en mejores condiciones de poder decir, bueno, aprendimos de los errores, vamos a hacer esto así, vamos a hacer esto así, sino también porque tenemos que decir, no nos quedamos callados cuando estaban atacando a los más vulnerables, no nos quedamos callados cuando nos estaban despojando de nuestros derechos, ¿no? Y sobre todo me parece que el mensaje más importante para decir es, siguen existiendo dispositivos estatales. Esta vez son locales, son a nivel provincial y son a nivel municipios. Son un poco más pequeños y acotados, ¿no? Porque, como lo dicen siempre las trabajadoras del polo de la mujer y demás, perciben un monotributo, perciben un contrato que no alcanzan a pasar ni la canasta básica para atender situaciones de peligro, de extremo peligro, y lo cierto es que, bueno, eso es lo que hoy por hoy está. Entonces, tenemos que animarnos, tenemos que rodearnos, tenemos que ver cómo, tenemos que entender que tiene esta complejidad del momento que estamos viviendo y ir y denunciar. Totalmente. Ir y exigir una vida libre de violencia porque nos merecemos una vida libre de violencia. ¿Qué mensaje dar, Guille? Mirá, una de las cosas que son interesantes es reflexionar, sobre todo en una casa como esta, de los SRT, y es el tema de la comunicación y el tema del poder que tiene. Recién Fernanda decía muy atinadamente del poder de los medios. Además, hoy se generan contenido no solamente desde una editora de medios, por las redes.
y hay que ver quién la genera, qué capacidad tenemos cada uno. Las publicaciones que puedo hacer Betiana, que puedo hacer yo, que nos pueden ver un par de personas. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, la titular del Congreso de la Nación, que es el lugar donde se fijan básicamente las políticas públicas de todo tipo, dice que quienes pensamos de este modo en particular, quienes bregamos, por ejemplo, por la perspectiva de género, somos unos degenerados, el impacto que tiene es muy fuerte, la cascada es muy grande y se termina esto no es novedoso. El patriarcado lo hizo siempre. Históricamente, en la historia de la humanidad, el patriarcado tomó nociones culturales muy fuertes, como por ejemplo la noción de Dios y la noción de ciencia. No estoy hablando en contra de Dios y de la ciencia, todo lo contrario, digo que el patriarcado le hizo decir a Dios o le hizo decir a la ciencia, que la ciencia y Dios decían tal o cual cosa para convencernos y legitimar ese discurso, de modo tal que nosotros hemos ido atravesados por esos mandatos culturales y por esos mitos, creyendo que era normal que la relación fuera así de asimétrica y que los varones teníamos tal privilegio y que, por ejemplo, las personas distintas, ¿no es cierto?, valían menos solo por ser distintas. Hay una persona... Sí, el mandato natural. Como mandato natural. Claro, Hay una pensadora colla feminista, la otra vez aprendíamos con ella una cosa muy interesante de algunos conceptos que se manejaban en épocas precolombinas en nuestros pueblos originarios. Primero, que una de las cosas interesantes es que dice que había 6 tipos de géneros distintos que se reconocían en esa época. Fíjate qué bueno que está, porque no todo siempre ha sido, bueno, el varón, la mujer, tal cual. No son inventos de la modernidad. No son inventos de la modernidad, esta cuestión de la diversidad de género, por una parte. Y por otra parte, algo maravilloso que siempre me encantó rescatar. Esto que decían, cómo se acercaban a las personas diferentes, a las personas que hoy llamaríamos con capacidades especiales. Si una persona era ciego, si a una persona le faltaba una pierna, si no podía caminar bien, si no hablaba bien, ellos consideraban que a él los dioses te querían decir algo. Hay un mensaje. Fíjate que son gente especial. Hay un mensaje ahí de que hay algo distinto. Entonces se la trataba mejor que al resto de las personas. Claro, hasta que vino la colonización, de la cual no renegamos porque es parte de nuestra esencia, pero viene diciendo e incorporando el concepto de la minusvalía. Esa gente que es distinta vale menos. Totalmente. Entonces, claro. Yo quiero pensar, quiero rescatar aquello, sobre todo quiero rescatar que en la gente diferente y especial hay un mensaje de los dioses para nosotros. Gracias a los tres por estar aquí en Redacción Abierta y hablar largo y tendido sobre algo que, bueno, nos preocupa, pero a la vez queremos dejar un mensaje y justamente es lo que estamos haciendo con los SRT en estos 16 días de activismo. Última pausa en Redacción Abierta, ya venimos con el cierre.